Muy buenas noches, hermanos. Un gusto en saludarlos. Doy gracias a Dios por estar aquí transmitiendo en Santa Teresita Radio con nuestro programa Vida de Cielo aquí en la Tierra. Comenzamos un nuevo año con muchas novedades, pero sobre todo con la firmeza de continuar nuestra vida en la voluntad y en el amor de Dios. Y con el hambre de conocer más el don de la divina voluntad, que es lo que tanto anhela nuestro amado Jesús, que vivamos aquí en la tierra. Doy gracias a todos los que nos escuchan aquí en la radio y a los que se conectan para compartir en el chat. Para este mes hay temas muy interesantes que nos impulsarán a vivir la maravilla de Dios en nosotros, es decir, entender y conocer cómo diariamente Dios se manifiesta y cómo se ha manifestado a lo largo del tiempo. Ahora veremos en qué consiste esta manifestación y cómo al entender a Dios, todas nuestras preguntas en relación a pedir que se presente Dios en nuestras vidas y en todas las formas en que nosotros queremos que Dios se manifieste en nuestra manera de vivir. Todas estas dudas que son resueltas y el conocimiento de Dios nos hará reconocer su manifestación en nuestra vida. Más de alguno de nosotros nos hemos preguntado que quiere que Dios se manifieste en su vida. Más de alguna de las oraciones que se han pronunciado en este mundo, las oraciones hacia Dios, han sido estas, que quieren que Dios se mueva y se manifieste. Pues precisamente nos hace falta saber cuál es la verdadera manifestación de Dios en estos tiempos y cómo esta manifestación tiene que ver con reconocer a Dios en nuestra vida. No como una simple teoría, sino en nuestras vivencias cotidianas, nuestra vida en el amor de Dios. Y si nosotros nos adentramos a saber este conocimiento de Dios, si empezamos con este propósito en el año nuevo, que sea nuestro único propósito, conocer y amar a Dios, conocer y hacerlo vida, sabremos las causas por las que Jesús mismo ha querido venir a este mundo. Y sabremos con conocimiento de causa que Jesús mismo ha cumplido su promesa cuando dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cuando nosotros empecemos a ver y a reconocer en nosotros la manifestación de Dios, y que esa manifestación de Dios en nosotros nunca ha dejado de estar, siempre ha estado desde el primer momento de nuestra concepción hasta el último momento de nuestra vida. Dios ha estado presente con nosotros y ahora quiere estar presente en nosotros. Estas manifestaciones de Dios que nosotros las queremos ver a simple vista con estos ojos humanos, Dios ahora quiere manifestarse de una manera divina. Bueno, pues descubrámoslo. Comencemos con este programa Vida de Cielo aquí en la Tierra, no sin antes recordar de que estos temas tienen sus bases en la revelación pública manifestadas en las Sagradas Escrituras, en nuestro magisterio de la Iglesia Católica y centradas especialmente en los escritos de la Divina Voluntad, dictados por nuestro Señor a Luisa Picarreta. Estas revelaciones, a pesar de ser una revelación privada, no es una revelación privada más, sino esta es una revelación que Dios quiere dar a su iglesia, quiere universalizarlo. Es el proyecto de Dios que quiere establecer en la Santa Madre Iglesia Católica para todos sus fieles, porque Dios quiere hacer y cumplir su plan en nosotros. Bien, para esto, pues vamos adentrándonos en nuestro tema del día de ahora. Este tema nos va a abrir
la perspectiva para ir conociendo más a Dios, pero sobre todo para ir reconociendo, sobre todo en estos tiempos que parece tan difícil, que hemos entrado este año con tantas novedades de noticias que muchas veces pueden alarmarnos. Ahora, más que nada, lo podemos entender este tiempo desde que está el reino ya por extenderse y que a nuestro Jesús lo que más le importa es manifestarse en nosotros en su plenitud. Por eso este tema es importantísimo para poder comenzar este año y poder entender la manifestación de Dios más allá de el relato que nos muestra un relato bellísimo de los Reyes Magos, sino este mismo relato de los Reyes Magos es un reflejo de lo que Dios quiere hacer en nosotros en este tiempo. Es un reflejo de la divinidad en donde nosotros tenemos una tierra para que Dios habite en ella. Solamente Dios quiere buscar al alma dispuesta. Bueno, pues hablemos de este tema. En nuestra Santa Madre Iglesia y en las Sagradas Escrituras, el tema de la manifestación de nuestro Señor está expuesto en el pasaje de los Reyes Magos, cuando van a través de la guía de la estrella en busca de nuestro niño Jesús y su encuentro con Él en un pesebre. A este acontecimiento se le llama Epifanía, es decir, manifestación. Pero más allá de darle una traducción a la palabra Epifanía, una traducción en donde sabemos que ¿qué significa Epifanía? Manifestación, sí, pero ¿qué más? Vamos entendiéndola, esta palabra Epifanía, como una manifestación de Dios en una profundidad, no en una manifestación externa, sino en una profundidad divina para poder entender lo que Dios ha venido aquí en nosotros y para nosotros. Ha venido con una finalidad más allá de la exterioridad. Para saber qué significa Epifanía, es necesario adentrarnos en el misterio de la divina voluntad. Es decir, ¿a qué tipo de manifestación se está refiriendo las Sagradas Escrituras? ¿Qué significa para Dios manifestarse en nosotros y cómo desea nuestro mismo Dios manifestarse en la humanidad? Entender así la Epifanía, entonces estaremos hablando no solamente de este bello relato histórico, como ya lo habíamos dicho anteriormente, de los Reyes Magos, como personajes sabios que recorrieron grandes distancias para encontrar al niño y que traían consigo regalos como el oro, incienso y la mirra. Tampoco se trata de entrar en la discusión de que si eran 3 reyes, 4 o 5, en fin, muchas explicaciones que se dan a este pasaje. Otras discusiones van en torno también en relación a que si eran magos o no magos. Bueno, tantas explicaciones que queremos sacar desde lo humano que nos alejan del verdadero mensaje, de la manifestación verdadera que Dios quiere hacer en nosotros, de este mensaje divino que está expuesto en esta manifestación, que está escondido en esta revelación para todos. Bueno, pues vamos descubriéndola. Precisamente estamos aquí en este programa para hablar de la manifestación de Dios, revelada en los escritos de la divina voluntad. Entonces, se trata de entender a partir de este breve pasaje, no solo la Epifanía como este acontecimiento de hace más de 2000 años, sino las distintas epifanías de Dios en los diferentes momentos de nuestra vida, además de entender cómo se nos manifiesta específicamente en este tiempo. Bueno, pues
Primeramente es importante entender qué significa Epifanía desde el Catecismo de la Iglesia Católica y después ver y relacionarlo con el sentido de la Epifanía desde la divina voluntad. Por eso es muy importante comenzar con el numeral 528 del Catecismo de la Iglesia Católica, donde se nos dice que la Epifanía es la manifestación de Jesús como Mesías de Israel, Hijo de Dios y Salvador del mundo. Bien, esto es claro. Esta es la primera definición de lo que es la Epifanía, de la primera manifestación que ha habido. Es Jesús como Mesías. Y como un Mesías, no solamente para Israel, para el pueblo de Israel, sino un Mesías en donde se reconoce como al Hijo de Dios y Salvador del mundo entero, es decir, de todas las almas. Bien, podemos entender también algo importante. Esta manifestación del Hijo de Dios como Salvador del mundo se representa también en el pasaje del bautismo de Jesús. En el 528 nos habla de que esta es una manifestación de Dios, el bautismo de Jesús en el Jordán, y otra manifestación también muy evidente de Jesús es en las bodas de Caná, donde Jesús se hace ver como el verdadero Dios, Hijo de Dios y Salvador del mundo. En este sentido nos habla el 528 del Catecismo, la Epifanía celebra la adoración de Jesús también por unos magos, venidos de Oriente. En estos magos, representantes de religiones paganas, de pueblos vecinos, el Evangelio ve las primicias de las naciones que acogen por la encarnación la buena nueva de la salvación. La llegada de los magos a Jerusalén para rendir homenaje al Rey de los judíos muestra que busca en Israel a la luz mesiánica de la estrella de David, al que será el Rey de las naciones. Su venida significa que los gentiles no pueden descubrir a Jesús y adorarle como Hijo de Dios y Salvador del mundo, sino únicamente volviéndose a la religión, recibiendo de ellos su promesa mesiánica, tal como está contenida en el Antiguo Testamento. Además, nos habla también en este pasaje del Catecismo que la Epifanía manifiesta que la multitud de los gentiles entra en la familia de los patriarcas. Muy bien, es claro. En este pasaje nos está explicando cómo nuestro amado Dios no vino para un pueblo, sino su revelación, su manifestación, que está expresada en estos Reyes Magos que vinieron de distintas partes de la región, no solamente de Israel, estaban predicho desde aquí que era un rey para todo el mundo, un rey para todas las almas. Entonces, es claro saber que lo que nos muestra el Catecismo son las primeras enseñanzas de la manifestación de Dios en Jesús, el Hijo de Dios, que viene a salvarnos. No viene para unos cuantos, sino para todas las naciones. Y hay que buscar la estrella que nos retornará a Él. Estos elementos claves que nos dan la pauta para entender que Dios revela a su Hijo a través de otras manifestaciones, y manifestaciones expresadas en la exterioridad, y que el mundo ha visto que verdaderamente a través de estas manifestaciones que el hombre ha podido ver con sus propios ojos y experimentar, es el Hijo de Dios, tales como cuál, el bautismo y las bodas de Canaán, que son las que nos muestra aquí el Catecismo de la Iglesia Católica. Y podemos enumerar cientos de miles de manifestaciones que Jesús estuvo aquí en la tierra, cuando estuvo aquí en sus 33 años, manifestándose como el Hijo de Dios.
estas manifestaciones nos llevan a entender algo muy importante, que Jesús vino al mundo para que nos diéramos cuenta solo de una cosa, para hacernos entender quiénes somos nosotros. Jesús vino a salvarnos, sí, pero no solamente a eso. Las manifestaciones de Jesús van más allá. Él quiere hacer entender al hombre que Jesús quiere ser reflejo, quiere reflejarse en la vida del hombre, que Jesús quiere hacernos entender de dónde somos, quiénes somos, desde la imagen y semejanza de nuestro Jesús, porque Él, así como se manifestó en su vida pública y en su vida oculta, así también Jesús, ahora, en estos momentos, Jesús quiere venir a manifestarse en esta vida que nosotros tenemos. Jesús quiere que reconozcamos quiénes somos en Él mismo. Veamos el siguiente pasaje. Este siguiente pasaje nos habla precisamente del deseo de Jesús, de que quiere ser reflejo de Dios. Quiere que nosotros seamos esta hermosura de Dios y que tomemos sus actos, su vida, para poder saber que Él quiere vivir en nosotros en plenitud. Dice así: hija mía, es la criatura que busca el seno de su Creador y reposarse en sus brazos. Es tu deber venir a los brazos de tu Creador y reposarte en aquel seno de donde saliste, porque tú debes saber que entre la criatura y el Creador corren muchos hilos eléctricos de comunicación y de unión, que la vuelven casi inseparable de mí, siempre que no haya sustraído de mi querer, no se haya sustraído de mi querer, porque al sustraerse no es otra cosa que romper los hilos de comunicación, despedazar la unión. Bueno, aquí, en este primer pasaje del volumen 13, Jesús nos habla primeramente de algo importante. La primera manifestación que Jesús quiere hacer en nosotros en forma divina es unidos a su querer. Esto es lo que quiere Dios. Más allá de reconocerlo como nuestro Salvador, quiere que nosotros lo reconozcamos, que Él puede ser un reflejo vivo si nosotros nos unimos a su querer divino. Él dice claramente que nuestra materia humana tiene un alma, y esta alma está conectada a los hilos de la divina voluntad. Son hilos de comunicación que nos van conectando en la unidad de un solo Dios. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Entrar en los brazos del Creador, entrar en este seno divino para reposarnos en Él, es decir, entregarle nuestra voluntad. Pero vamos viendo más. Lo que Jesús quiere darnos es su vida. Ahí quiere manifestarse en nuestros actos. Jesús dice a Luisa: la vida del Creador, más que electricidad, corre en la criatura y ella corre en mí. Mi vida está esparcida en la criatura. Al crearla, encadené mi sabiduría a su inteligencia, a fin de que no fuese otra cosa que el reflejo de la mía. Y si el hombre llega a tanto con su ciencia, que de lo increíble es el reflejo de la mía que se siente en la suya. Si su ojo es animado por una luz, no es otra cosa que el reflejo de mi luz eterna que se refleja en su ojo. Bien, esto está sacado del volumen 13 del 30 de noviembre, el volumen 13, el noviembre 4 de 1921.
Miren, esto es clave, porque ahorita vamos a ver qué fue lo que le transmitió Jesús a estos reyes magos para que quedaran enloquecidos con este sol divino, con esta luz divina de nuestro amado Jesús, de este niño hermoso que en tanta pobreza que rodeaba a nuestro Jesús, pudieron reconocer estos reyes que ahí estaba el Salvador, que ahí estaba el Rey y el Mesías. Fue esta luz divina, esta conexión que tenían estos reyes, en donde ellos habían dejado su voluntad para poder encontrar a este Rey. Estaban en una búsqueda constante, como nos dice aquí, en la primera frase que leímos de este pasaje. Hija mía, es la criatura que busca el seno de su Creador y reposarse en sus brazos. Así estos reyes dejaron todo, dejaron sus riquezas por seguir a esta estrella, por seguir este llamado. Ellos iban en busca de este Creador, de algo divino que estaba en esta estrella y que estaba llamándolos a un mensaje donde ellos iban a encontrar la manifestación en un niño sencillo, humilde, de todo un Dios puesto ahí. Pero, ¿qué más? ¿Qué fue lo que los comunicó a ellos precisamente esta sabiduría? Pues estos hilos eléctricos que corrían en la criatura. Esta divinidad en donde ellos estaban dispuestos a dejarlo todo para poder encontrar a este Rey. Y ellos fueron conducidos por esta luz divina hacia el Creador. Jesús es claro. Él habla de que Él quiere hacer ver a la criatura el reflejo de su misma vida, de la vida suya, de su ojo animado por la luz, de su oído animado por la luz, de su vida, de sus movimientos animados por esta luz divina. Bien, pero veamos más. Veamos qué nos dice ya casi en los últimos volúmenes, en el volumen 34. Jesús le dice a Luisa: hija mía bendita, nuestro amor infinito es siempre excesivo y llega a lo increíble. Basta decirte que es tanto que no hacemos otra cosa que reflejar continuamente en la criatura. Ella vive bajo nuestros continuos reflejos. Si nos movemos, nuestro movimiento incesante refleja en ella para darle vida. Nuestro amor refleja en ella para decirle continuamente: te amo. Nuestra potencia refleja en ella para sostenerla. En suma, nuestra sabiduría refleja y la dirige. Nuestra luz refleja y la ilumina. Nuestra bondad refleja y la compadece. Nuestra belleza refleja y la embellece. Nuestro ser supremo se vuelca sin cesar, jamás sobre la criatura. Pero esto no es todo. Así como nosotros reflejamos en ella, así ella refleja en nosotros. Así que si piensa, sentimos el reflejo de sus pensamientos. Si habla, refleja en nosotros sus palabras. Sentimos el reflejo de su latido hasta en nuestro seno. El movimiento de sus obras, el pisar de sus pasos. Hay tal inseparabilidad entre el ser divino y el humano que continuamente el uno se vierte en el otro. Es tanto nuestro amor que nos ponemos en condiciones como si no pudiéramos estar sin la criatura. Bien, pues qué belleza lo que nos acaba de decir Jesús. Jesús nos acaba de revelar lo más grande para la criatura, la manifestación más grande que quiere hacer en el hombre. ¿Y qué quiere hacer nuestro Señor? Reflejar su divinidad en nosotros, reflejar su vida divina. Él quiere moverse en nosotros,
habitar en nosotros y cada movimiento divino quiere hacerlo en compañía de la criatura. Es por esto que ahora, precisamente, esto es lo que somos. El reflejo de una imagen de Dios en la creación y que desea que retornemos a su semejanza. Y este es el primer síntoma de una verdadera epifanía. Reconocer lo que verdaderamente somos, el reflejo de Dios, que quiere vivir aquí en la tierra. Y esta manifestación la tenemos que hacer evidente en todos nuestros hermanos. Reconocernos hijos de Dios por la divinidad. Reconocernos hijos de Dios por la salvación de Jesús, sí, pero tenemos que reconocernos hijos de Dios en su divinidad, herederos por el bautismo, pero sobre todo teniendo a través de esta bellísima conexión con Dios, que nuestra alma está conectada con este germen divino que nos puso aquí y que a través de este bautismo nosotros hemos renunciado al mal para insertarnos a esta vida divina, renunciando constantemente a nuestra voluntad, conscientemente, libremente y voluntariamente. Cuando nosotros reconocemos la divinidad, es cuando viene aquí, ahora sí, la renuncia a uno mismo. Por eso, para reconocernos como el reflejo de Dios en nosotros, primero tenemos que aprender a conocernos en Jesús, en su propia vida. Porque en la medida en que nosotros conozcamos el reflejo de todo un Dios en nosotros, comenzarán nuestros ojos a quitarse los velos de la voluntad humana, de mirar todo desde lo terreno, todo desde nuestro bienestar, todo desde nuestra preocupación. Se nos quitarán esos velos de la voluntad humana y comenzaremos a aprender a ver su voluntad, la divinidad reflejada en nosotros, a comenzar a vivir lo que es el acto presente de Dios, que es vivir nuestro día a día, no pensando ni en el mañana, ni acarreando las culpas del pasado, sino viviendo el ser de Dios, a Jesús en nosotros, completo en el acto presente, en lo que Él nos quiera compartir en su día, en la cotidianidad. Así nos lo dice en la primera carta de San Juan. Nos lo dice la primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Aquí está la maravilla de Dios. Esta es lo que Dios quiere manifestarse. Nos lo dice claramente en este pasaje de la primera carta de San Juan. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Nos dice esto, ahora no nos vemos tal cual, pero cuando Él se manifieste, nos veremos en Él, reflejados, tal cual es Jesús en mi vida. Esta manifestación de Dios es a través de qué viene. ¿Cómo obtener esto? Porque esto parece como un ideal casi inalcanzable. Pues no, porque Dios nos lo está dando a manos llenas. Nos está dando este don en la voz de Jesús, en los escritos del don de la divina voluntad. Nos está diciendo, tómalo, hijo, aquí está. Y lo único que tenemos que hacer para que Dios se manifieste es conocerlo en su vida divina, conocer a nuestro Jesús en su vida divina,
para que nosotros seamos capaces de entregar nuestra voluntad y que Él nos dé la suya. Aquí comenzaremos a entender y a experimentar la manifestación de Dios. Es su voluntad en nosotros, la semejanza de Dios, su naturaleza divina compartida en cada una de sus criaturas y hecha vida a través de la imagen de Jesús. Los actos de Jesús en la voluntad divina deben ser nuestro referente para entender la manifestación de Jesús en cada uno de los actos de nuestra vida. Cuando sea así, solamente cuando sea así, lo veremos tal cual es. Bueno, pues vamos ahora a adentrarnos a entender estas maravillas desde los pasajes más específicos de esta manifestación de los Reyes Magos. Vamos viendo y descubriendo y desmenuzando cómo nuestro amado Jesús le explica a Luisa Picarreta cómo la divina voluntad transmitió su ciencia divina, su ciencia infusa a estos Reyes Magos. Por eso enloquecieron estos Reyes Magos para entregar su vida por Jesús. Veamos las pautas que nos enseñan este pasaje para comenzar a despertar y a reconocer la manifestación de Dios en cada uno de nosotros. Bueno, comencemos leyendo el volumen 20, el 6 de enero de 1927, que Jesús le dice, para poder entender primeramente a quiénes llega Jesús para manifestarse en plenitud. ¿Quiénes son estas personas, estas almas a las que Jesús quiere manifestarse en esta plenitud? ¿Cuáles son las características de estas almas? Y cómo estas almas, en esa hermosura que las caracteriza, Dios las prepara para tener este don. Vamos viendo. Jesús le dice a Luisa, hija mía, el orden de mi providencia divina para el gran portento de mi encarnación, elegí y me serví de una virgen humilde, pobre, por custodio que me hacía de padre al Virgen San José, tan pobre que tenía necesidad de trabajar para mantenernos la vida. Mira, cómo en las obras más grandes y más grande no podía ser el misterio de la encarnación, nos servimos de personas que en la apariencia no llaman la atención de nadie, porque las dignidades, los cetros, las riquezas son siempre humos que ciegan al alma y le impiden penetrar en los arcanos celestiales para recibir un acto grande de Dios y al mismo Dios. En cambio, para manifestar a los pueblos la venida de mí, verbo del Padre a la tierra, quise y me serví de autoridad regia, de hombres doctos y sabios, para que por su autoridad pudieran difundir el conocimiento de Dios nacido y queriendo pudieran aún imponerse sobre los pueblos. Bien, primera enseñanza. Entender el orden de Dios. La primera manifestación que hubo, que fue a través de estos Reyes Magos, la hizo a través de estos hombres doctos. ¿Y por qué lo hizo así Jesús? Porque Él quería transmitir a hombres sabios la manifestación de su divinidad para que la gente creyera en ellos, porque eran sabios del Oriente. Y esta es la lógica de Dios. Las autoridades muchas veces creen precisamente en gente más estudiada, que en gente que no ha tenido tantos estudios, por ejemplo. Entonces, ahora Jesús quiere manifestarse primeramente con los sencillos.
la manifestación de la divina voluntad es que Dios quiere buscar un alma en donde no tenga nada de voluntad humana. Sencillo entender el orden de Dios. ¿A quién llega? Llega a los humildes, a los pobres de espíritu en apariencia, a los que no llaman la atención por apariencias, sino que son sencillos, fuera de humos de las dignidades. ¿Por qué a ellos? ¿Por qué a estas almas sencillas que no tienen apariencia de riqueza ni tratan de llamar la atención? Porque están más libres del mundo. Dios ha trabajado su tierra, la tierra de su alma, con su sencillez. Por ejemplo, acá en México, muchos de los sacerdotes, que es una tierra que es fértil en sacerdotes, muchos de los sacerdotes vienen no de personas que en donde los padres son empresarios y quieren heredar a sus hijos las riquezas. Muy pocos sacerdotes salen de ahí. La mayoría de los sacerdotes vienen de gente sencilla, de gente de pueblo, de gente en donde ha nacido con una intimidad en la sencillez de las tradiciones de la Santa Madre Iglesia y que ha confiado plenamente en Dios y no en sus riquezas. Es aquí donde ahora en este camino Dios quiere penetrar en estas almas para manifestarse en plenitud. ¿Quiénes son los pequeños y quiénes son los grandes? A los grandes los hace pequeños, y así fue. A través de un llamado constante de nuestro Dios, un llamado a ser su reflejo, de comenzar el primer paso, la conversión del alma, la salvación, para entrar a vivir en el reflejo de su divinidad. Muchas veces Dios tiene que tumbar del caballo como tumbó a San Pablo para hacernos almas sencillas. Y ahí es donde Dios empieza a disponernos para que pueda penetrar el don de la divina voluntad, porque Dios desea manifestarse en la criatura. Y Dios llama a la criatura, y la llama constantemente, porque el llamado de Dios no es solamente para aquellos sabios del Oriente, en donde ellos pudieron ver la estrella, y fueron llamados a través de esta estrella, sino que su llamado está constantemente en nuestras vidas. Es un llamado que viene del corazón. Y vamos a entender este pasaje del llamado a través de la estrella. De esta estrella que los magos del Oriente la observaron y que a pesar de que todos la vieron, solamente ellos tuvieron esta conexión de Dios, estos hilos de Dios divino que pudieron tener la comunicación directa con nuestro amado Dios, para escuchar ese llamado de ir a adorar a Jesús, a reconocerlo como Dios, a este niño. Vamos a leer de este mismo volumen 20, qué es lo que nos habla sobre la llamada en relación a la estrella. Jesús le dice a Luisa, dice, la estrella fue vista por todos. No obstante, solo 3 se mueven, ponen atención y la siguen. Esto dice que entre todos, solo ellos poseían un cierto dominio de ellos mismos, que formando un lugarcito de vacío en su interior, además de las vistas de la estrella, oyeron mi llamada, que haciendo eco en su interior y no tomando en cuenta ni sacrificios, ni habladurías, ni burlas, porque partían hacia un lugar desconocido, y muchas debieron oír, pero ellos, no tomando nada en cuenta y dominándose a sí mismos,
siguieron la estrella unida a mi llamada, que más que estrella hablante, resonaba en su interior. Los iluminaba, los alentaba y decía tantas cosas de aquel que debía visitar. Y ellos, ebrios de alegría, seguían la estrella. Vamos desmenuzando este llamado. La llamada. Es Jesús. Es Jesús quien llama. Así habla. Desde el exterior y que resuena en el interior. Jesús llama a través de manifestaciones y signos exteriores. Dios es tan grande, su creación es tan grande, que toda la creación llama al hombre a que vuelva a su estado original. Dios quiere manifestarse en la criatura, quiere llegar al orden divino. Y aquí lo interesante es, ¿cuál es la voz que escuchamos nosotros? ¿Cuál es esta voz? Fíjense, esta estrella estuvo llamando a toda la familia humana que estaba presente en ese tiempo, pero solamente 3 lo escucharon. ¿A qué voz estamos escuchando? ¿Qué tan distraídos estamos de las cosas de Dios que nos estamos escuchando voces que no son de Dios, sino que vienen de voces que vienen del maligno? Pues ¿de dónde más? Y aquí es donde nosotros tenemos que reconocer la voz de nuestro Padre. Jesús dice en las Escrituras, mis ovejas escuchan mi voz. Y la voz de nuestro Padre en la llamada, la voz de nuestro Padre la debemos de reconocer. Los signos de los tiempos son claros, donde Dios se manifiesta para hacernos entender que Él quiere vivir su voluntad en nosotros, en nuestra vida. Debemos de reconocer la voz de Dios en los escritos de la divina voluntad, porque así como nosotros hemos escuchado los evangelios, la voz de los evangelios resuena cuando nosotros, al leer los escritos de la divina voluntad, nos arde en el corazón esa llamada de vivir el reino de la divina voluntad obrante en la criatura. Nosotros, cuando vamos leyendo paso a paso, vamos entendiendo cuál es la estrella que nos llama. El conocimiento en estos escritos, en estos volúmenes, es la estrella de Belén. Cada volumen escrito por Jesús a través de las manos de Luisa es una llamada, es una luz de esta estrella que se ha convertido en sol, que nos está gritando que reconozcamos la voz del Padre. Esta voz del Padre que ya la hemos escuchado en los evangelios y que ahora la reconocemos en los escritos de la divina voluntad. Por eso, no escatimemos ninguna palabra que está ahí. No dudemos de esta voz que resuena, porque el alma lo reconoce. Y cada vez que un alma dispuesta a leer los escritos sin ningún juicio, sin ninguna razón humana, sino dispuesta a escuchar la voz de Dios en los escritos, se conectará a estos hilos de luz para conectarse con el Dios Supremo, con la Trinidad Santa y Divina, con el seno del Padre, con el Espíritu Santo y con la voz de Jesús, que ha puesto esta llamada en este sol de la divina voluntad, en estos escritos de la llamada al orden, a la criatura. ¿Qué nos llama a esto? Algo importante. Nos llama a un tercer paso. Y este tercer paso tiene que ver con lo que los Reyes Magos
vivieron, que fue formar el vacío interior. Vamos viendo en este mismo pasaje que nos dice, Jesús le dice a Luisa, mira entonces, que para dar el gran don de la encarnación, se necesitaba una virgen que no tuviera voluntad humana, que fuese más de cielo que de tierra, que un milagro continuo la dispusiera al gran portento. Por eso, de las cosas externas y apariencias humanas, no teníamos necesidad para poder atraer la atención de los pueblos. Pero con todo esto, para manifestarme, quise hombres que tuvieran el dominio de ellos mismos, que formaran un poco de vacío en su interior, para hacer resonar el eco de mi llamada. Clarísimo. Aquí Jesús nos está diciendo algo muy importante. No solamente es aquella persona sencilla, sino aquella persona que ha dejado todo por Jesús, que ha llegado a este vacío de su interior. Así lo hicieron los Reyes Magos. Estos Reyes Magos tuvieron dominio de sí mismos. ¿Por qué? Porque no les interesó lo que dijera la gente, que estaban locos por seguir una estrella, de recorrer y de vender tantas cosas que ellos tenían para hacer ese viaje tan largo, tan extenuante, tan pesado. Pero era la voz que resonaba en su interior. Entonces lo reconocieron. Pero ¿cuál no fue su sorpresa al ver detenerse la estrella, no sobre un palacio, sino sobre una vil choza? Aquí está claro. Los reyes dejaron todo, se dominaron a sí mismos, hicieron caso omiso de la gente, vaciaron su interior para disponerse a encontrarse con el rey. Pero, oh sorpresa, ¿en dónde vamos a encontrar a Dios? ¿En la suntuosidad del mundo? ¿Lo vamos a encontrar en las organizaciones más portentosas? No, en la sencillez. Ahí, en la sencillez, encontraremos a Dios. Por eso aquí, siguiendo este pasaje, dice, ¿cuál no fue su sorpresa al ver detenerse la estrella no sobre un palacio, sino sobre una vil choza? No sabían qué pensar y se convencieron que había un misterio no humano sino divino. Cuando se animaron de fe y entraron en la gruta y arrodillándose, me adoraron. En cuanto doblaron las rodillas, yo me develé e hice traslucir de mi pequeña humanidad mi divinidad. Y reconocieron que yo era el Rey de Reyes, aquel que venía a salvarlos. Y ellos enseguida se ofrecieron a servirme y a exponer la vida por amor mío. Pero mi voluntad se hizo conocer y los mandó de nuevo a sus lugares para hacerlos ser, en medio de aquellos pueblos, los anunciadores de mi venida a la tierra. Ve entonces cómo es necesario el dominio de sí mismo y el vacío en el corazón para hacer resonar mi llamada y ser idóneos para conocer la verdad y para manifestarla a los demás. Ciertamente, hermanos, formar el vacío interior nos lleva a un camino que tenemos que recorrer desde pequeños. Queremos formar la nueva generación del reino. Y esta nueva generación del reino debe de reconocer a Jesús para poder escuchar esta voz del Padre desde pequeñitos. Y que no sean engañadas nuestras generaciones con las voces de este falso mundo. Las voces del maligno que lo único que quieren es arrebatarnos a estas almas de Dios. Por eso, formar el vacío interior es la formación
la renuncia a uno mismo desde pequeños, la renuncia a nuestra voluntad. Pero esa llamada hay que reflexionar cómo nos hemos educado desde pequeños para escuchar la verdadera voz y saber distinguir entre la llamada de Dios y la llamada del que engaña. Se dominaron a sí mismos, no les importó el exterior, sino lo que resonaba en su interior. Esto es una preparación, es el llamado que está dentro del alma, es la responsabilidad de la familia de ir educando a los hijos para que este germen divino que Dios puso en el alma, en donde está la inteligencia, la memoria y la voluntad, sea conectada a esta voz divina, en donde postrándose, si nosotros nos humillamos ante Dios, es decir, seguimos los pasos de esta Virgen pura, de nuestra Madre Santísima, porque Jesús no busca gente con autoridades, portentosa, que tenga muchas riquezas. Jesús busca gente sencilla, pero la sencillez la va a encontrar. El alma sencilla es aquella, como lo que hicieron los Reyes Magos, que al reconocer a Jesús, lo adoraron, doblaron las rodillas, se postraron ante Él. Y solamente así Jesús develó e hizo traslucir de su pequeña humanidad su divinidad, los rayos de su divinidad. Y estos reyes quedaron extasiados, ebrios de divinidad, locos de amor, porque Dios se manifestó en ellos. Este arrodillarse ante Dios es lo que caracteriza a un alma sencilla y humilde. No los títulos, no las propiedades, no las autoridades. Que tú puedes tener todo eso, sí, pero lo que Dios busca es el alma humilde, aquella alma que se arrodilla ante Dios y lo puede reconocer en la sencillez. Y puede reconocerlo en este conocimiento de la divina voluntad sin dudar de Él. Solamente así podrás sentir este calor, esta llama dentro del alma, en donde Dios se develará poco a poco, en la medida en que Él vaya reflejando su divinidad en nuestra vida. Bueno, hermanos, esto es. ¿Queremos vivir esta manifestación de Dios? Conozcamos a nuestro amado Dios. ¿Queremos vivirla? No dudemos de Él. Arrodillémonos, paseémonos de nuestro interior y encontremos ahora a esta estrella que se ha convertido en sol divino, el sol de la divina voluntad, que es ahí donde Dios quiere que nosotros nos acerquemos, que lo busquemos para poder tomar todo lo que está escrito, masticarlo, hacerlo vida, para que Dios se pueda manifestar y nos vuelva locos de amor para dejarlo todo por Él. Que esta manifestación divina sea efectiva este año 2020 y que no nos distraigan las cosas del mundo, sino que nos concentremos en vivir el amor de Dios y su divinidad. Pues muchas gracias, hermanos. En esta primera emisión del 2020, se despide de ustedes de esta emisión, de esta primera emisión de Santa Teresita Radio, del programa Vida de Cielo aquí en la Tierra, Carla Lombardi. Que tengan muy buenas noches y un abrazo a todos y un feliz año. En la divina voluntad, siempre.